ministry. Y nos la pasamos muy bien entrenando personas del Ministerio de Niños. But this year we're focusing on the parents. Pero este año nos estamos enfocando en los padres. Are there anybody out here that is a parent? Huh? ¿Hay algún padre o madre aquí en esta mañana? Good, then you're in the right Muy bien, place. están en el lugar correcto. We have a very full day today. Tenemos un día completo hoy. How many of you were here for last night's ¿Cuántos de session? ustedes estuvieron anoche? Oh, good. Okay, Muy quite a bien. few of you. About Bastantes half. de ustedes. That's great. Well, last Muy night bien. I preached, Anoche prediqué, but today I'm mostly going to teach. pero hoy voy básicamente a And I enseñar. have a lot of information to pass on. Y tengo mucha información que pasarles a ustedes. If you brought pencil and paper with you, I Si encourage trajeron you papel y lápiz, qué bueno, les animo to get it out and take a notes, sacarlo y tomar notas. because I do not have PowerPoints for this. Porque no tengo PowerPoints de esto. And it's because there's so much information, I really don't know what to put in a PowerPoint. It would be 100% PowerPoint. Con tanta información tan buena, pues no sabía cuál escoger, entonces no But hice PowerPoints. Throughout the day, A lo largo del día we're going to have a running theme vamos a recorrer un tema and the scripture that I want to use as the theme for today y la escritura que yo deseo usar como tema is hoy one that you're very familiar with. es una de la cual ustedes están muy familiarizados. You could probably quote it by heart, Quizá la pueden citar de memoria. but we're going to look at this scripture in many different ways throughout this day. Ya veremos esta escritura de diversas maneras. It's Deuteronomy chapter 6, Deuteronomio capítulo 6, verses 6 through 9. versos 6 al 9. And these commandments that I give you today Y estas palabras que yo te mando hoy are to be on your hearts. estarán sobre tu corazón Impress them on your children. y las repetirás a tus hijos Talk about them when you sit at home, y hablarás de ellas estando en tu casa when you walk along the road, y andando por el camino when you lie down, y al acostarte and when you get up. y cuando te levantes. Tie them as symbols on your hands Y las atarás como señal o símbolo en tu mano and bind them on your y foreheads. estarán como frontales entre tus Write them ojos on the door frames of your houses y las escribirás en los postes de tu and casa on your gates. y en tus puertas. And everybody said Y amen. todos decimos amén. You know, we've heard this scripture over and over Saben, again, hemos escuchado esta escritura una y otra vez, but there are very few ministers who actually teach you what that means. pero hay pocos ministros que en realidad enseñan lo que dicen. It seems to be self-explanatory, Parecieran que se explican a sí mismas, but at the same time, Pero al nobody mismo seems to tiempo, really be applying it in their lives. nadie pareciera aplicarlas a su vida. So we're going to help you with that today. Así que vamos a ayudarles en esto el día de hoy. In children's ministry, which is what I'm known for, En el ministerio de niños, que es por lo cual soy reconocida, the specific call of God on my life el llamado específico a mi vida por parte de Dios is to raise a generation es levantar una generación who walks in the supernatural power of God. que camine en el poder sobrenatural de Dios. We believe that anything that an adult Christian can do, Creemos que todo lo que puede hacer un adulto cristiano Christian children can do as well. también lo puede hacer un niño cristiano. When it comes to being saved, En lo filled que with se the Holy refiere Spirit, a ser salvos, llenos del Espíritu Santo, hearing God's voice, de escuchar la voz de being Dios, led by His Spirit, guiados por su Espíritu, healing the sick, sanar enfermos, casting out devils and raising the dead. echando fuera demonios y resucitando muertos. God put no age restrictions on any of it. Dios no ha puesto ninguna restricción por edad a nada de esto. The only restriction there is La única restricción que existe that you have to believe. es que tenemos que creerlo. And so that is the focus that I have in children's Y ministry. ese es el enfoque que he tenido en el ministerio de niños. But I found out very early as I was a children's pastor Pero he descubierto, siendo una pastora de niños, that no matter how anointed I was, que no importa cuán ungida yo estuviera,
no matter how good of a teacher I was, No importa cuán buena maestra hubiese sido, no matter how inspiring I was to the no children, importa cuán inspiradora haya sido a los niños, that if we did not have parents in the home que si no hay padres en el hogar who were working with their que kids estén trabajando con sus hijos diligently, de forma diligente, doing their part haciendo su to parte disciple their children, para discipular a sus niños, that I had limited effect and impact. que el efecto y el impacto sería muy limitado. And so I found out very early that Así que muy pronto descubrí que we must encourage and inspire parents debemos animar e inspirar a los padres to train and raise their children in the home a for entrenar Christ. a sus niños para Cristo. And we're going to examine this from many different Y vamos a directions. examinar todo esto desde distintos puntos de vista. Because of this, I began to research and I began to study what others were saying about parents discipling their children. En virtud de eso, yo me puse a estudiar e investigar lo que otros dicen acerca de discipular a los niños como padres, siendo padres. And I discovered a man by the name of George Barna, Y descubrí a George Barna, who is a born-again Christian, que es un cristiano nacido de nuevo, and by occupation, cuya ocupación he does surveys and es hacer investigaciones, scientific research. investigación científica, It would be similar to someone who takes polls, similar a los que hacen encuestas. but he was looking at things from a Christian perspective. Pero él analizándolo desde la perspectiva cristiana. And he began to study children who are being raised in the Christian born-again churches. Y empezó a analizar a los niños que estaban siendo educados en las iglesias cristianas llenas del Espíritu. And he studied those children for 2 years. Y lo hizo por 2 años, los estudió. And then, and that was the first information that I found, Y esa fue la primera información que obtuve, which I don't have time to get into because we're not talking about children's ministry this week. que no hay tiempo para verlo hoy porque no estamos hablando del ministerio de niños hoy. But from there, he continued his research. Pero a partir de ahí él continuó haciendo investigación. And he, even to this day, continues research on the new generations coming up Y al día de hoy lo sigue haciendo con las nuevas generaciones que están apareciendo. and how they're affected by the Christian faith. Y cómo son afectados por la fe cristiana. He did a couple years of research on children who had been raised in the church and were now adults. Hizo 2 años de investigación acerca de niños criados en iglesias cristianas y qué les estaba pasando ya siendo adultos. They researched those who were raised in the church and stayed faithful as Christians. Investigó a aquellos que permanecieron fieles a la iglesia, But he also studied those who walked away from the church. pero también aquellos que se alejaron de ella. And he wanted to know what their parents did Y él quería saber qué hicieron sus padres, that played a part in whether they stayed with the church or whether they left the church. qué influencia tuvieron para que los niños se quedaran o se alejaran de la iglesia. He studied 10,000 of these young people. Estudió 10,000 de estos jóvenes And then he went and he studied their parents y luego se puso a investigar acerca de los padres to see if what the young people remembered para saber si lo que los jóvenes recordaban matched what the parents said they did. estaba adecuado a lo que los padres habían enseñado. Are you with me so far? ¿Están conmigo hasta aquí? You understand where we're going with this? ¿Me comprenden hacia dónde vamos? So for this first and second session today, we're going to look at that research. Entonces en esta primera y segunda sesión vamos a analizar esta investigación. And yes, it was done in the United Y States. sí, se hizo en los Estados Unidos, But I travel in more than 20 nations around the world, pero yo he viajado por más de 20 naciones alrededor del mundo and I find that this information applies wherever I go. y he encontrado que la información se aplica a todo lugar. So he wrote a book that was called Revolutionary Parenting, Y escribió un libro que se llama Cómo ser padres revolucionarios. and the subtitle was How to Raise a Spiritual Champion. Y el subtítulo es Cómo criar a un campeón espiritual.
So the information that I'm sharing is not my opinion. Así que la información que comparto esta mañana no es mi opinión. I am sharing with you the results of the Estoy research. compartiendo con ustedes los resultados de una investigación. And some of it you're going to look at and you're going to say, okay, we're doing good, we're doing that much. Y en algunos casos ustedes van a decir, no, pues lo estamos haciendo bien, creo. And some of what I say you are not going to like at all. Y algo de lo que diré no les va a gustar para nada también. I am only giving you Solo the information les estaré dando la of what información these parents did de lo que estos padres to hicieron raise spiritual para champions. criar campeones espirituales o And you're educar. going to have to wrestle with what they did. Y usted va a tener que batallar con lo que ellos hicieron. How many of you still have children in the home under the age of, say, 13 or 14 ¿Cuántos de years? ustedes siguen teniendo niños en casa de 13 años para abajo? Okay, how many of you, your children are already grown? ¿Cuántos de ustedes tienen hijos ya crecidos? Okay, all right. And Muy bien. I'm just curious, Solo tengo curiosidad if your children are already grown, que si sus hijos ya son adultos o ya crecieron, what motivated you to come to the conference this weekend? ¿qué fue lo que le motivó venir a la conferencia de este fin de semana? Raise your hand if you've got an answer in the back. Levante su mano si tiene una respuesta ahí en la parte de atrás. Speak real loud. Hable muy fuerte. Because of the grandchildren. Grandchildren, are Por you los raising nietos. your grandchildren? ¿Está usted criando a sus nietos? ¿Sí? Yes, we have many grandparents today who are raising Sí, their hay muchos grandkids. abuelos que el día de hoy están criando a sus nietos. Someone else who's ¿Alguien here. más que esté aquí? To help the new generation of parents. Excellent. Are you a pastor? ¿Usted es pastor? Okay, but you work with parents in your Pero local church? trabaja en su iglesia con padres y madres. Excellent. Someone Excelente. else. ¿Alguien más? I work with my children's ministry in my church. Okay, excellent. Muy bien. Excellent. All right, does anyone else have a different answer you would like to ¿Alguien share? tiene una opinión distinta o una respuesta diferente que quiera compartir? Well, whatever your reason for coming, I thank you for being here Cualquiera que today. sea la razón por la cual haya venido, gracias por estar aquí. ¿Me pueden And, apagar a mí, que yo no me oiga? And we believe that you're going to go away with some answers. Creemos que van a salir de aquí con respuestas. All right, so today we're starting off by talking about revolutionary parents. Muy bien, en esta mañana comenzamos a hablar de padres revolucionarios. Let's look at the word revolutionary first. Miremos a la palabra revolucionario primero. The first thing that usually comes to mind when we think of a revolutionary Lo primero que viene a nuestra mente cuando pensamos en revolucionario is someone who comes in and forcibly overthrows a government. es algo que quiere tirar el gobierno establecido. We had a revolutionary war in the United States many Tuvimos years ago. una revolución hace muchos años en la iglesia, And digo we en los Estados Unidos, We overthrew the control of the British over our que nation. derribamos el control de los británicos sobre nuestra So nación. that's one kind of revolutionary. Ese es un tipo de revolución, But let's look at the word revolution in a different way. pero veámoslo de distinta manera, la palabra revolución. A revolutionary is someone who comes and brings major and fundamental change to something. Es alguien que hace cambios grandes y fundamentales sobre una situación. Ese es un revolucionario. In a very loose sense of the term, you En un could say sentido de la palabra, that the Beatles were revolutionaries in the podemos music decir, industry. por ejemplo, que los Beatles fueron revolucionarios en la industria de la música. They brought a major and fundamental change Trajeron to the cambios music industry. fundamentales y mayores a la industria musical. We can look at things in politics, Podemos hacerlo también en la política, in education, en la educación, and we can point to individuals y podemos señalar individuos who brought in radical, extreme, or even fanatical que new trajeron cambios ideas radicales, extremos o fanáticos, that completely shifted an industry or a country que cambiaron totalmente una industria o un país or a way of thinking.
o una forma de pensar. Now, I don't know if this man made it to Mexico, No sé si este hombre llegó a México o but no, when I was a little girl, pero cuando yo era niña, there was a doctor by the name of Dr. Spock. había un doctor Spock. Has anyone ever heard of Dr. Spock? ¿Alguien escuchó del doctor Spock? He brought a revolutionary and major fanatical change Trajeron cambios revolucionarios, él trajo cambios revolucionarios way grandes parents parented their children. sobre la manera en que sus hijos, los padres educaban a los hijos. And in hindsight, most of it was not good. Y por desgracia, viéndolo hacia atrás, no fueron muy buenas las cosas que él But he hizo. was the voice of the day. Pero fue la voz de aquel día. So we're going to look at revolutionary parenting Así que vamos a hablar de cómo ser padres revolucionarios from Barna's perspective. desde la perspectiva de Barna. And he says that a revolutionary Él parent dice que un padre revolucionario is someone who goes outside the boundaries es alguien que se sale de los límites of traditional conventional parenting. de la paternidad convencional o tradicional, And the purpose is to produce a radical change con el propósito de llevar a cabo cambios radicales in their children en sus hijos compared to that of the typical parenting everyone else is doing. comparado a la manera de educar promedio de todos los padres. Their purpose for doing this Su propósito para hacer esto is to get desired results. es lograr resultados deseados, And as a Christian parent, y como padre cristiano, the desired result should be el cambio deseado o el That- resultado deseado that our children grow up to be committed followers of Christ. es de que nuestros hijos crezcan como seguidores comprometidos de Cristo. However, as I look around the world Sin embargo, al mirar alrededor del mundo, and I go into churches of all kinds, y generalmente voy a iglesias de todo tipo, I see that traditional Christian parenting doesn't look very different than what the world is doing. puedo observar que la paternidad o maternidad que ejercen los cristianos no es muy distinta a la de los padres del mundo. The first thing is I want to acknowledge that I think parenting is one of the toughest jobs in the world. Lo primero que quiero reconocer es que la paternidad y la maternidad es algo de lo más difícil de la vida. And honestly, there are no exact answers of what you Y should do. honestamente no hay respuestas exactas a la manera que usted lo tiene que hacer. It breaks your heart when I talk with parents all over the world. Me rompe el corazón al hablar con padres y madres en todos lados del mundo, Christian parents who say, we did everything we knew to do. padres cristianos que dicen hicimos lo mejor que pudimos, We thought we were doing the right thing, pensamos que estábamos haciendo lo correcto, but our child has walked away from the Lord. pero nuestro hijo se ha alejado de Dios. So where are the answers? Así que ¿dónde están las respuestas? Even being a Christian doesn't make the job of parenting any easier. El ser cristiano no significa que la tarea de ser padre sea más fácil, That is, unless you go to the Word of God a menos que vaya usted a la palabra and you get on your knees in prayer y se arrodille en oración and you seek the Holy Spirit y busque al Espíritu Santo for help. por ayuda. Because every home is unique. Porque cada hogar es único, Every set of parents is unique. cada padre o madre son únicos, Every child is unique. cada niño es único. And you can have mixed results in the same home. Y puede usted tener resultados distintos en el propio hogar, en la misma casa. You have some of the children who will grow up to serve God and others who don't. Algunos que crecen para servir a Dios y otros que no quieren. And the parent will say, we did everything the same for Y all los of our padres kids. dicen, los educamos igual a todos. There's one particular instance I remember when I was a teenager. Recuerdo siendo adolescente un asunto en particular. There was a wonderful Christian family in our church. Había una familia cristiana maravillosa en la They iglesia. had 4 children. Tenía 4 hijos. The dad was on the board of directors of El our papá church. estaba en el consejo directivo de la iglesia. And but he was also known as a very strict disciplinarian. Y se le reconocía como una persona muy estricta en disciplina. Now the 3 older children grew up
to be wonderful Christian men and women. Los primeros 3 hijos crecieron y se convirtieron en personas maravillosas que seguían a Cristo. But the last child, Pero el último hijo, a girl named Susie, rebelled against her father's strictness. una chica llamada Susie, se rebeló a la autoridad del padre. She completely rebelled against the Completamente upbringing se rebeló a la manera en que fue criada and walked away from the Lord. y se alejó de Dios. We were all shocked. Todos quedamos en shock. Her parents were heartbroken. Sus padres estaban muy dolidos. And I'll never forget, even the church, we were all shocked in the church. Igual todos en la iglesia también. And I remember asking my dad, how could this have happened? Y recuerdo haberle preguntado a mi padre, ¿cómo ocurrió esto? How could such a good Christian family have a child that rebelled like this? ¿Cómo una familia cristiana tan buena tiene un hijo rebelde? And I'll never forget my dad's answer. Y no me olvidaré de la respuesta de mi padre. He says, just because you're a good Christian, Dijo, solo porque tú seas una buena cristiana, it doesn't make you a good parent. no vas a ser un buen padre o una buena madre. And I have found that to be true over and over Y again. eso he descubierto que es muy cierto. You know, many times we parent our children Muchas veces educamos a nuestros hijos the way our parents parented us. a la manera que nuestros padres lo hicieron, We're just following the model that was set before us. siguiendo el modelo que nos antecedió. It just seems to be an impulsive reaction, an automatic Es como reaction. una reacción automática o impulsiva. You know, how many of your parents, you grew up and they would say, you do this because I said so. ¿Cuántos de ustedes fueron criados por padres que les decían, lo haces porque lo digo? And before you know it, you're saying the same thing to your kids. Y antes de que te des cuenta ya estás haciendo lo mismo con tus propios hijos. And somehow it worked with you, Y como de alguna manera funcionó contigo, but it's not working with your kids. pues no siempre va a funcionar con tus hijos. We could name many examples. Podemos dar muchos ejemplos al respecto. If the modeling of your parents were good, Si el ejemplo de tus padres al educarte fue bueno, that's great. Then you have a good example to follow. fantástico, tienes un gran ejemplo a seguir. But if you had poor parenting examples in your home, Pero si hubo una paternidad pobre and you continue to use those poor parenting examples, that's not y good. si tú continúas replicando esos pobres ejemplos de paternidad o de maternidad con tus hijos, no va a funcionar. As you know, in Christian circles, Como saben, en los círculos cristianos, when you get born again, cuando naces de nuevo, nobody hands you a book that tells you now how to raise your kid for Christ. nadie te da un libro que diga cómo criar a tu hijo en Cristo. They may hand you the Gospel of John. A lo mejor te regalan el Evangelio de Juan, They may hand you a new disciples class, te dan la booklet, clase de discipulado, el librito de la clase de discipulado, but not one word is ever said about parenting. pero no se te da ninguna palabra acerca de cómo ser padre o madre. Unlike the Mormons. Y a diferencia de los mormones, por ejemplo, As soon as somebody commits and converts to Mormonism, que en el momento en que alguien se convierte en mormón, one of the first things that they are given de las primeras cosas que se les dan is a book on how to raise your child to es be a un good Mormon. libro de cómo criar a tu hijo para que sea un buen mormón. And not only that, Y no but they solo then eso. tell you Sino que también te dicen that one day a week, que un día a la semana, and they will tell you which one it is, y te dicen qué día es ese, you are to have a Bible study with your kids in your home. has de llevar a cabo un estudio bíblico con tus hijos en And la the casa. dad is to lead the Bible study. Y el papá debe ser el líder de ese estudio. Now, this will include studying the Book of Mormon. Claro, eso incluye estudiar el libro de Mormón. And to make sure that you're doing it, Y para asegurarse de que sí lo haces, one of the elders of the church will make a surprise visitation every now and then. uno de los ancianos de la iglesia te caerá de sorpresa a visitarte, a supervisarte. On that night of the week to make sure you're En having a esa Bible study. noche para asegurarse que sí estás llevando a cabo el estudio bíblico. And oh, by the way, dads, you are the ones who are expected to lead that Bible study. Y a propósito, padres, varones, ustedes son los que deben guiar los estudios bíblicos. Now, is there anything to be said for that in the Mormon religion? ¿Hay algo que decir acerca de esto que hacen los mormones en su religión?
Well, yes, for those Sí. young people whose parents did this, Para aquellos jóvenes cuyos padres hicieron eso con ellos, their chances of staying connected to Mormonism los niveles o las probabilidades de que los hijos sigan conectados al mormonismo is extremely high es extremadamente alto. compared to Christianity, Comparado con los cristianos, where 70% of the kids born and raised in our churches en donde el 70% de los niños criados en las iglesias walk away cristianas from their Christian faith se alejan de la fe cristiana and never return. y nunca regresan. Now, why? ¿Por qué? What do the Mormons know that we don't know? ¿Qué saben los mormones que nosotros no sepamos? We're going to study this more closely. Vamos a estudiar esto más cercanamente. In Barna's research, he discovered there were 3 basic parenting styles. En la investigación que hizo Barna, descubrió que hay 3 tipos o estilos de ser padres. The first style is you simply adopt what your culture around you is doing. El primero es adoptar simplemente lo que la cultura hace. It doesn't matter what culture you're from, you all have a culture. No importa de qué cultura seas, todos tenemos una cultura And you have a style of parenting in your culture. y una forma de ser padre o madre en tu cultura. And so you just automatically copy what everybody else is doing. Así que automáticamente copias lo que los demás hacen. And in fact, there's social pressure to do so. Y de hecho hay una presión social para hacerlo. Case in point, Eh, when I was a little girl growing up, cuando yo era una niña que estaba it creciendo, was common and commonly accepted that Era- parents would spank their children for doing wrong. era muy común que los padres o las madres les dieran de nalgadas a los niños cuando se portaban mal. Today in America, if you're caught spanking your child, your Hoy- children will be taken away from you and you will go to prison. Hoy, si tú haces eso y te cachan, te quitan a los niños y a ti te llevan a la cárcel. So we now have social pressure Así que hay presión social hoy not to spank our children. de no darles de nalgadas a los niños. And I'm not saying one way or another whether I think spanking is right or wrong. Y yo no estoy tomando ninguna postura de si dar nalgadas es correcto o no. We're talking about what our culture says is right is wrong and forcing you Estamos to accept their opinion. Hablando lo que está haciendo la cultura y que te obliga a hacerlo a ti también. The second style of El parenting segundo estilo de ser padre o madre is what Barna calls experimental parenting. es lo que Barna reconoce como paternidad experimental. You have no plan whatsoever, No tienes ningún plan al respecto, no concept of what you should do as a parent. no tienes ni un concepto de cómo ser padre o madre, You just wake up every day te levantas todos los días and you deal with the situations as they come along. y enfrentas las situaciones como vengan. And then you have the third style. Y luego está el tercer tipo, And this is the style that Barna calls revolutionary. y este es el que Barna llama revolucionario. This is the one that creates the most emotional conflict. Este es el estilo que crea el mayor conflicto emocional And the most tension y la mayor tensión and the most criticism. y la mayor crítica. And this third method is parents Y este tercer método son padres who simply decide to use the Bible as their guiding principle for simplemente parenting their children. deciden tomar la Biblia como su guía principal para educar a los hijos. Unlike the other parents, these parents do have a goal. A diferencia de los otros tipos de padres, estos padres sí tienen una meta. And that goal is to raise kids Y esta meta es criar a sus who hijos become adults, para que se conviertan en who make their adultos, faith in God que pongan su fe en Dios and their relationship to God y que se relacionen con Dios, their highest priority in life. siendo esta su mayor prioridad en la vida. These parents Estos measure their padres success miden su éxito by whether or not their children live life en el hecho de que sus hijos o hijas vivan la vida as intentional, devoted servants of God como siervos intencionales y obedientes de Dios when they become adults. cuando se convierten en adultos. And they will be the first to tell you Y serán los primeros en decirte it does not happen by accident. que eso nunca ocurrirá por accidente.
These are the parents that are Estos son los called padres revolutionary parents. que son llamados padres revolucionarios. So let's continue to look at parenting in general. Así que continuemos hablando de lo que es la paternidad o la maternidad en general. According to surveys, most parents believe that Conforme a las investigaciones, they're doing a pretty good job of raising their kids. la mayor parte de los padres consideran que están haciendo una buena obra en la manera en que educan a sus hijos. And they certainly feel they're doing better than their neighbors are. Y por supuesto se sienten que lo hacen mejor que sus vecinos. But this is based on their own opinions and Pero their eso own está standards basado en sus propias opiniones y estándares. and based what the culture around them is telling Y them. basado de acuerdo a lo que la cultura les dice que hagan. So here is what most parents measure. Y esto es lo que la mayor parte de esos padres miden. They decide on certain things that if their children meet this criteria, they're doing a good job as parents. Si sus hijos cumplen con ciertos criterios o estándares, entonces ellos piensan que son buenos padres. They believe they're doing a good job of parenting if ¿Creen que son buenos padres o madres? Sí. their children have all their basic needs provided for, Si a food, los clothing, and hijos shelter, se les provee lo básico, comida, alimento y vestido, that they're physically healthy, que sean saludables físicamente, that they're doing good in school, que les vaya bien en la escuela, that they live in a secure, comfortable home, que viven en un hogar seguro y confortable, that they're involved in church services and programs, que estén involucrados en servicios y programas de la iglesia, that they've got decent friends, que tengan amigos decentes, they're not involved in gangs, que no sean parte de pandillas, they're not taking drugs, que no consuman droga, they're not alcoholics, que no sean alcohólicos, they're not out of control sexually, que no estén fuera de control en lo sexual, they're not involved in a cult or satanic activity, que no estén involucrados en una secta o en actividad satánica, they're not the victim of physical or emotional abuse, que no sean víctimas de abuso emocional o físico and they don't have a criminal record or any related problems. y que no tengan un registro de actos criminales. Now, I think we could all agree Creo que todos podemos estar de acuerdo that these are good things, que estas son cosas buenas and we want these things for our children. y queremos eso para nuestros hijos. But the list is only meaningful as far as it goes. Pero la lista es significativa hasta donde llega. If this is your standard, Si ese es su estándar, then you're measuring your children by the wrong standards. entonces usted está midiendo a sus hijos por And estándares we're not equivocados going to get the right outcomes y no vamos a tener los resultados correctos if we're assessing things on the wrong standards. si evaluamos las cosas de acuerdo a estándares equivocados. This is the list our culture says is good. Esta es la lista que la cultura nos dice que es la correcta. But what does God think about this list? Pero ¿qué piensa Dios de esa lista? Do you know there's no place in the Bible ¿Sabe usted que no hay ningún lugar en la Biblia where God judges on this list of performance right here? en donde Dios juzgue de acuerdo al comportamiento de estos So principios? how does God judge how our children are doing? Entonces, ¿cómo evalúa Dios cómo están siendo educados nuestros hijos? What is his criteria for success? ¿Cuál es su criterio de éxito? You might be surprised that his standards don't list any of these things. Usted se sorprenderá que sus estándares no enlistan nada de eso. Instead, En lugar de ello, God examines the character Dios and the faith. examina el carácter y of la our fe children. de nuestros hijos. So what exactly is it that God is measuring? ¿Y qué es exactamente entonces lo que Dios mide? He's measuring our hearts. ¿Mide nuestro corazón? He bases his assessment ¿Basa of su how evaluación well we are doing de qué también estamos by our devotion to viviendo him. conforme a nuestra devoción a Él? So in light of that, Así que a la luz de eso, we can conclude it's the parents' podemos job concluir que el trabajo de padres y madres to raise children es criar hijos who are completely devoted to God. que estén completamente devotos a Dios, Now dedicados a Dios. that doesn't mean we ignore the intellectual and emotional and physical dimensions. Eso no significa que neguemos la dimensión física, emocional o mental. Of course these things are Por important. supuesto que eso es importante, But we have to begin to look at
the bigger picture Pero tenemos que mirar la imagen más grande of God's priorities. de las prioridades de Dios. And then we must raise our children in light of His standards. Y entonces criar o educar a nuestros hijos Not a our la luz standards. de sus estándares y no los nuestros. And not the standards of the culture. Y no de los estándares de la cultura. So, as we look at this, Así que al mirar esto, we need to look at some of the other research that Barna has put out. vamos a ver otra investigación que hizo el señor Barna. This may shock you, Esto le va a usted a sorprender, but this is the report card pero este es el reporte of the children in the Church of Jesus Christ de los niños en la iglesia de Jesucristo, being raised today. como están siendo educados o criados hoy. Most of our children are biblically illiterate, La mayor parte de nuestros niños son analfabetas bíblicos and only 1/3 of today's kids fully believes the Bible is accurate in all of its y teachings. solamente 1/3 de los niños considera que la Biblia es precisa en todo lo que dice. Now, when I say they're biblically illiterate, you might think, well, I've told them Bible stories their whole life. A lo mejor cuando yo dije analfabetas bíblicos, usted dice, pero si yo les he enseñado las historias bíblicas desde chiquitos, ¿no? Exactly. That's why they're Exacto. Por eso that's why they're biblically illiterate, son analfabetos. Because we Exactamente por eso. because we never taught them the deep Porque things of God. nunca le has enseñado lo profundo de Dios. We never taught them doctrine. No les has enseñado doctrina. So at the age of 13, they walk out of our churches Y entonces a los 13 años se van de la iglesia thinking they know everything there is to know about God pensando que ya saben todo lo que se requiere saber de Dios. because they've heard the same Bible stories over 100 times, Porque han oído las historias bíblicas como 100 veces. and they feel like they know everything there is to know about God and the Bible and have no more reason for going to church. Y sienten que saben todo lo que necesitan saber de Dios y que ya no hay razón para continuar yendo a la iglesia. And this is, of course, those who attend church regularly. Y estoy hablando de los que asisten regularmente. Research has also found that only 6% La investigación ha traído como resultado que solo 6% of Christian kids raised in Christian homes, de los niños cristianos educados en casas cristianas, hogares, even those who attend Christian schools, aún aquellos que asisten a escuelas cristianas, have what is called a biblical worldview. tienen una visión del mundo bíblico, o una Six- visión bíblica del mundo, perdón. 6%, that is Solo 6 children out of 100 niños de cada 100 raised in our Sunday schools criados o educados en las have a escuelas biblical dominicales worldview. tienen una visión bíblica del mundo. We'll talk more about biblical worldviews later, Hablaremos más adelante de la visión bíblica del mundo, but in brief, right now, pero en just know breve, ahora sepa usted that means that they use the Bible as the guiding principle que for eso the decisions in their life. significa que la Biblia es su principio guía para tomar las decisiones de la vida. Only 19% of our kids are motivated to share their Christian faith with their friends. Solo 19% de los niños están motivados a compartir su fe con otros niños. Not even half of our kids say their faith is important to them. Ni siquiera la mitad de los niños dicen que su fe sea relevante para ellos. Only 25% of our kids believe that Satan is real. Solo 25% de los niños creen que Satanás es real. Most of them just believe he's a symbol of evil. La mayoría de ellos solo saben que es un símbolo de la maldad. 8 out of every 10 kids believe that you can earn your way to heaven. 8 de cada 10 niños creen que se pueden abrir paso al cielo por ellos mismos. But those same kids don't believe that you can know before you die whether or not you're going to heaven. Y muchos de ellos creen que no pueden saber de antemano si van a ir al cielo o no. Only 44%, that's less than half, Solo 44%, y eso es menos de la mitad, of our kids believe de nuestros niños that creen Jesus lived a sinless life que here on earth. Jesús vivió una vida sin pecado aquí en la tierra. The majority of our kids live for other things than loving God with their La whole mayor hearts. parte de los niños viven amando otras cosas excepto a Dios. Only 58% believe that God is the all-knowing, powerful creator of the universe.
Solo el 58% que Dios es el creador todopoderoso del universo, who still rules the world today. que sigue gobernando el mundo hoy. And Barna says that's the lowest he has seen in over 60 years. Y Barna dice que es el porcentaje más bajo que ha recogido en los últimos 60 años. Excuse me, let me correct that. Perdón, voy a corregir in over esto. 25 years. No 60 años, 25. Okay, only 1/3 of our kids Solo la tercera parte de nuestros niños are convinced that está Jesus convencido was raised from the dead. de que Jesús fue resucitado de entre los muertos. Most of our kids believe it doesn't matter what religion you follow La mayor parte de los niños cree que no importa qué religión sigas, because they believe all religions porque teach similar creen things. que todas las religiones enseñan lo mismo. So it's very clear they do not know how to compare their Christian faith with other worldviews. Así que estos niños no pueden comparar su fe con ninguna otra visión del mundo, de otras creencias. There's actually many more statistics that I could share, Podría compartirles más estadísticas, but I think you get the idea with pero just creo this. que con estas ya captaron cómo está la cosa. Keep in mind, Mantengan en mente these are kids who came que from estos Christian son homes niños que salieron de hogares cristianos, raised in the church. criados o educados en la escuela dominical de la iglesia. Have I got you nervous yet? ¿Ya se pusieron nerviosos? All right. Muy bien. Now, sadly, Tristemente, most parents refuse to believe that things are as bad as they really are. la mayor parte de los padres y madres se rehúsan a creer que las cosas estén tan mal. And they think, well, if it is that bad, Y then dicen, the church bueno. needs to fix it. Bueno, si está tan mal la cosa, pues que la iglesia arregle lo que está pasando. It's you guys that need to Son fix it. ustedes los que necesitan There's arreglar nothing eso. wrong with what we're doing in the home. No está mal de lo que estamos haciendo en la casa. It's obviously the children's pastors aren't doing their job, Es el problema de los pastores de las iglesias que no hacen su trabajo bien. but that's not what the Bible says. Pero eso no es lo que dice la Biblia. The Bible tells us that La Biblia nos dice the responsibility lies directly with the parents. que la responsabilidad cae directamente sobre los padres y And madres. just like the scriptures that we read when we started, Y tal como la escritura que leímos al inicio, the spiritual nurture of children la is to take place nutrición in the home. espiritual de los niños debe llevarse a cabo en el hogar. So understanding all of what we've said so far, Así que comprendiendo lo que hemos hablado hasta este punto, is anyone here ¿hay curious alguien aquí que tenga curiosidad of how you can have revolutionary success with your own children in your home? de cómo poder tener un éxito revolucionario con tus niños en tu casa? Okay, if those things aren't the right things, then what is the right thing? Bueno, si lo que hablamos no es lo correcto, entonces, ¿qué es lo correcto? And I want to repeat again Y quiero repetir, that even if you do everything that I'm telling you to do, que aún diciéndoles que hagan lo que les diga que hagan, there is no guarantee no hay garantía that your children are de going que to grow up sus to serve hijos God. van a crecer para servir a Dios. Because even Adam and Eve had a perfect father Porque aún Adán y Eva, teniendo al Padre perfecto, in the perfect home, en el hogar perfecto, and they still chose to rebel. escogieron rebelarse. But Pero- what I can tell you, Lo que sí puedo decirles if you don't do the things that we es talk que si about, usted no hace las cosas que estamos hablando, your probability of raising spiritual champions is very thin. su probabilidad de criar campeones espirituales será muy pobre. And so Así it's almost a guarantee es casi una garantía that your kids will not grow up to serve the Lord. de que sus hijos no servirán al Señor. Okay, we're going to summarize A ver, everything vamos a hacer un resumen de todo that we've talked about lo so que far, hemos hablado hasta aquí. and then I'm going to let you stretch and stand Y up luego and let les the voy a dejar circulation flow. que se pongan de pie para que la circulación de su cuerpo And- fluya, But we're not going to leave the room. pero no nos saldremos del salón. I'm just going to give you about 3 minutes, Solo les daré unos minutos and we're going to start the next session y immediately. continuaremos inmediatamente con la siguiente Here's the sesión. summary of what we've talked about. Aquí está el resumen de lo que hemos hablado. Just because you're a good Christian doesn't make you a good parent. Solo por el hecho de que tú seas un buen cristiano no te hace un buen padre o madre. Parents are far more important
than the church Los in padres discipling their children. son más importantes que la iglesia en el discipulado de sus hijos. We identified 3 styles of parenting. Hemos identificado 3 estilos de paternidad. Those who follow the culture, Los que siguen la cultura, those who just wake up each day and figure out what to do in the moment, los que se levantan cada mañana para descifrar cómo resolver lo que se les ponga enfrente, and those who use biblical y principles to 3, guide them in their parenting. los que usan principios bíblicos para guiarlos en su paternidad o maternidad. Number 4, Número 4, it's the parents who use the Bible as their guide in parenting son los padres que usan la Biblia como su guía, that Barna calls revolutionary parents. a los que Barna llama padres revolucionarios. Their goal is to raise children Su meta es criar o educar a sus hijos who are wholly dedicated to God in everything they do. para que se dediquen o se consagren a Dios en todo lo que hagan. We learned that most parents feel they're doing a pretty good job of raising their kids, La opinión de muchos padres es que están haciendo lo correcto en la crianza de sus hijos, even though they don't have any goals for their parenting aun cuando no tengan ninguna meta como padres a lograr or a basis for how they're going to parent. o ninguna base de cómo ser padre o madre. We learned that most Christian parents Aprendemos que la mayor parte de Feel los padres y madres cristianas that taking their kids to church on Sunday every sienten week que llevar a los niños a la iglesia cada domingo is all that is necessary es todo lo necesario to raise children para into crear adults hijos to become followers of God. que al ser adultos se conviertan en seguidores de Dios. We learned most parents measure in their children. Let me Aprendemos. start over. I said that wrong. We learned the things most parents measure in their children Aprendemos que las cosas con las que la mayoría de los padres miden el desempeño de sus hijos, to decide if they did a good job of parenting usan eso para decidir si han hecho una buena labor como padre o madre. is completely different than God's criteria for measuring. Y la manera en que ellos evalúan es totalmente distinta a los criterios que Dios usa para evaluar una crianza con éxito. We found out that the only thing that God measures Descubrimos que la única cosa que Dios mide is our hearts es nuestro corazón and our devotion to Him y nuestra devoción a Él, and our character and our faith. y nuestro carácter y nuestra fe. And finally, Y finalmente we found out that as right now, descubrimos que ahora mismo Christian kids are not doing so good spiritually. los niños cristianos no están muy bien espiritualmente. And so if you have a teenager in the home Así que si usted tiene un adolescente en casa and you're watching them begin to struggle, y empieza a ver cómo batalla, you can pretty much look at what we've talked about usted póngase a ver lo que acabamos de decir to determine exactly para where determinar things have exactamente qué es lo que usted ha hecho mal. Okay, so now we've learned the problem. Bueno, ya aprendimos acerca del problema. So now we want some answers. Ahora queremos algunas We want respuestas. some solutions. Queremos soluciones. Okay?